Y en su nombre toma la palabra el señor Maillo Cañada. Señor Maillo. Muchas gracias, señor presidente. Además, lo hago en esta ocasión, y también en otras muchas, pero en esta ocasión especialmente con un cierto orgullo de que no solo un orgullo gay, sino un orgullo de que este Parlamento de manera unánime establezca con tanta claridad la defensa de unos derechos que todavía son minoría en el mundo y, por tanto, nos situamos en una minoría privilegiada que debe extenderse y sobre la que, sin duda, esto es un timbre de honor para este Parlamento y, sinceramente, nos sentimos muy orgullosos de ello. Señora presidenta, el mes de julio acabamos el periodo de sesiones. Acabamos el periodo de sesiones y yo creo que, y desde nuestro grupo, pensamos que es un buen momento para la evaluación. Esa cultura de evaluación que yo creo que tiene que insertarse en la práctica cotidiana de una buena gobernanza, como se dice ahora, de un buen gobierno. Y creo que es oportuno y estimamos que pertinente, con toda humildad, esta pregunta en un momento clave. En un momento clave en el que el Gobierno en funciones da con el mandoble para un cierre presupuestario que genera una absoluta inseguridad jurídica. Un mandoble que puede suponer casi 533 millones de euros no ejecutables en lo que es la carne del presupuesto, es decir, la parte programática, la parte variable, y que, por datos de la propia Consejería de Hacienda, afectaría a los pagos de los metros de Málaga y Sevilla, a los programas educativos en un montante de 72 millones de euros y también a los programas de libro de texto, a programas sanitarios o, sobre todo, al bocado de la dependencia con 203 millones. Y el segundo elemento también de preocupación en este contexto, que es el recorte de los 15.000 millones de euros que nos avisan ya los perdonavidas de Bruselas y sobre los que el Gobierno intenta vender que no hay multa, cuando lo que hay es un gran fraude político. Nadie da duro a pesetas, por decirlo de una manera coloquial, y desde luego desde Bruselas ni los da ni se les espera. En este contexto, señora presidenta, nosotros, como decíamos al principio de la pregunta, consideramos pertinente conocer desde el Consejo de Gobierno la ejecución, cuál es la ejecución presupuestaria correspondiente al presente ejercicio, principalmente también en lo relativo a los servicios públicos que son competencia de nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, señor Maillo. Señora presidenta. Gracias, presidente. Señor Maillo, compartiendo la preocupación por la incertidumbre que ha anunciado el Gobierno con ese cierre adelantado, tengo que decirle que nosotros, con los datos andaluces en la mano, comprobando que somos un Gobierno comprometido con esta tierra y con la defensa de los andaluces, en la primera mitad del año, así se pone de manifiesto, con una ejecución del presupuesto del 44%, 6 puntos más que el pasado año, y si solo nos circunscribimos, como me hace en la segunda parte de su primera intervención, a los recursos propios, elevaríamos ese nivel de ejecución al 48%, con una ejecución de 11.786 millones de euros a 30 de junio. Y de esos 11.786 millones de euros, 2 de cada 3 euros están destinados a salud, educación y servicios sociales. Es decir, que estamos ejecutando un porcentaje mayor que el año pasado por esta fecha, que en el último ejercicio presupuestario, y además por encima de la media de las comunidades autónomas, y haciéndolo con un gasto prioritario en los servicios públicos, en la defensa del bienestar de los andaluces. Y todo eso cumpliendo, además, con el objetivo de déficit, cumpliendo y ayudando, contribuyendo a la imagen de España, a pesar de la zancadilla que nos está poniendo el Gobierno de la nación. Un yugo financiero basado en decisiones injustas, con el mero hecho de poner palos en la rueda a Andalucía. Incumplimientos, por ejemplo, de la disposición adicional tercera de nuestro estatuto, que han supuesto 980 millones de euros en estos casi 5 años de Rajoy, una aplicación injusta del modelo de financiación, que le está costando a los andaluces 4.156 millones de euros, o un FLA bajo condiciones leoninas que nos va a costar 1.500 millones de euros en intereses. Pues, a pesar de todo ello, hemos cumplido, como decía, con nuestras obligaciones, sin recorte en derechos, blindando el estado del bienestar y ejecutando un presupuesto por encima de años anteriores. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. La Junta ha dicho que el nivel de ejecución del presupuesto este año en el 44%, en el primer semestre del año, 6 puntos por encima de lo que se ocurrió en el 2015. Vuelve a intervenir el portavoz de Izquierda Unida, Antonio Maillo. Pero el problema es cuál es la variabilidad o cuánto porcentaje está concentrado en pocas familias y cuánto en la mayoría social.
hablamos de una renta de 19.000 euros, pero el problema no es que haya 19.000 euros de renta media en Andalucía, sino cuál es la concentración de capital. Pasa un poco lo mismo en la lectura que usted hace de ese 44%, que por cierto no llega al 5%, como debería llegar en una proporción temporal. Yo creo que hay que desbrozar el presupuesto. Hay que desbrozar para saber el termómetro real de su ejecución. Porque si desbrozamos e investigamos un poco, nos damos cuenta, primero, de que en aquellas consejerías en las que hay la competencia de servicios públicos, donde el capítulo 1 es determinante, y más determinante en unos presupuestos restrictivos de 2009 hasta ahora, donde hemos pasado de 34.000 a 29.000 millones de euros, claro, el capítulo 1 es una parte fija que adquiere más importancia cuanto más restrictivo es un presupuesto. ¿Qué ocurre? Que en educación o en sanidad, donde está el núcleo y el grueso de capítulo 1 de personal, de profesores, de maestros y maestras, de personal sanitario, evidentemente hay que cumplirlo y, por tanto, el grado de ejecución coincide no solo con el autorizado, sino con el que realmente se ha ejecutado. Hasta ahí bien, pero cuando llegamos a la parte variable, es decir, a la piel del presupuesto, la parte variable, es decir, la que determina cuáles son las prioridades de un gobierno, que es el verdadero termómetro, empezamos a ver algunas lagunas. La primera, que cuando menos determinante el capítulo 1, que uno tiene que pagar las nóminas cada mes, pues se produce un divorcio entre lo que se autoriza, los porcentajes de autorización del presupuesto y de realización de pagos reales. ¿Qué ocurre con esto? Por ejemplo, en igualdad y políticas sociales hay un presupuesto autorizado del 80% y, sin embargo, se ha pagado el 38%. Es decir, el tercer sector, esto significa que el tercer sector no recibe el dinero, no cobra, no recibe la inyección económica en la que, como sigamos así, le van a ustedes a dejar el monopolio de los servicios de dependencia a Florentino Pérez frente a las cooperativas de las pequeñas empresas. O el Instituto de la Mujer, con un 60% autorizado y un 26% ejecutado. O turismo, donde también hay ese divorcio entre el 63% autorizado y, sin embargo, se ha ejecutado apenas el 23%, entre otras, las famosas ayudas que se dan a las pequeñas empresas, las pequeñas instalaciones de carácter hotelero que no reciben en piel presupuestaria el dinero que es necesario para la estimulación de la economía. Es decir, que hay un primer elemento que es la lentitud del Gobierno en la ejecución presupuestaria, porque donde hay parte variable que no es de obligado cumplimiento, no se hace. Y pasa junio y pasa el medio año y hay una mayor elevación de esos porcentajes. Y después están el tercer nivel, las consejerías de servicios públicos indirectos, vamos a llamarlas así. Aquellas que contribuyen al desarrollo del tejido productivo, en la que, como usted muy bien dice muchas veces y nosotros compartimos, no se trata de que el presupuesto sea el motor principal de la economía andaluza, pero sí ayude. Y vamos a la Consejería de Empleo. Vamos a la Consejería de Empleo, a la consejería que tiene que construir y paliar determinadas medidas en el gran problema que tenemos en Andalucía. ¿Qué ocurre? La Consejería de Empleo tiene unos niveles escandalosos, tanto de porcentaje de presupuesto autorizado, el 26%, como ya absolutamente, eso ya no hay hipotensión, eso ya lo siguiente, de apenas el 11% de pagado. ¿Cómo puede ser que a 30 de junio la Consejería de Empleo, que lleva las políticas activas del principal problema de Andalucía, haya autorizado pagos por valor del 13% y apenas autorizado del 26%? ¿Qué significa? Que si cierra Montoro, por cierto, se lo pone fácil el Gobierno del Partido Popular a ustedes, si cierra Montoro el presupuesto el 31 de julio, ya lo no autorizado se queda fuera. ¿Qué es lo que se queda fuera? Nada más y nada menos que el 74% de las políticas de empleo. Perdónenme la impetuosidad, pero indigna. Esto indigna porque es un suspenso clamoroso, muy deficiente en el fin del curso no escolar, sino político. ¿Y qué decimos de la agricultura? El gran sector para nosotros, no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también de potencial de desarrollo, que tiene unos niveles de cumplimiento también absolutamente deficientes y escandalosos. 16% de autorización, menos que en empleo, y 11% de realización. Estamos hablando, por tanto, de un termómetro donde la capacidad del Gobierno autonómico para desarrollar política autónoma y diferenciada es nula. ¿Qué ocurre si cierra el presupuesto Montoro? Ocurre que ustedes van a tener la excusa perfecta, por eso digo que el Partido Popular se lo pone fácil, para decir no se puede hacer nada porque Montoro nos ha cerrado el presupuesto. Pero cuánta incompetencia hay aquí en la no ejecución de programas, sobre todo en empleo y en algo tan importante para el desarrollo de la agricultura y el mantenimiento de las rentas pequeñas, agrarias y ganaderas en la Consejería de Agricultura. Por tanto, ¿qué ocurre? Que hay un consolidado nivel bajo de presupuesto. En la Andalucía de más de 1 millón de personas, hoy ha salido los datos de la EPA, seguimos estando por encima del millón de personas, seguimos teniendo al 17% de las familias con todos sus miembros en paro. Sube la contratación o baja el paro, pero no sube el empleo.
porque no salen las cuentas, y es que hay gente que no es que sea contratada, sino que o se van a la economía sumergida. Gracias, señor Maillo. Bien,